SCP-299. Árbol infeccioso. Keter. Descripción. SCP-299 es un organismo arboriforme caracterizado por sus ramas negras y puntiagudas. Una inspección más cercana revela que cada instancia del SCP-299 está conectada a los árboles vecinos por sus raíces. Contacto prolongado convierte a los árboles adyacentes en otras instancias de SCP-299. Este es el único medio de reproducción conocido para SCP-299. Anexo 299-1. Infecciones de SCP-299 resultarán del contacto prolongado con cualquier material proveniente de SCP-299. El tiempo de conversión varía dependiendo del tamaño del infectado. Generalmente, luego de unos minutos de contacto, la planta infectada comenzará a perder sus hojas. Sus ramas inferiores se desplazan hacia abajo hasta una altura de entre 30 y 100 centímetros y se estrechan hacia una punta. Las ramas superiores se desplazan hacia la copa del árbol, formando un denso follaje y haciendo la identificación superior imposible. Anexo 299-2. Un análisis microscópico de las ramas inferiores revela que estas puntas están compuestas del mismo material que el resto de la planta infectada y son notoriamente afiladas. No se recomienda el contacto directo con las puntas de una rama perteneciente a SCP-299, ya que incluso una astilla de material SCP-299 incrustada en la piel puede causar resultados desastrosos. Zarcillos similares a enredaderas crecen desde las raíces de SCP-299, alcanzando alturas de 2 metros. Estos zarcillos son prensiles y elásticos. Todo objeto orgánico que entra en proximidad es violentamente atrapado, empalado por las ramas inferiores e incorporado en el organismo mediante la conversión gradual a nivel molecular. Especímenes de SCP-299 liberan químicos conocidos por extenderse en el área inmediata, causando paranoia aguda y agresividad en muchos animales, incluido en humanos. Bajo la influencia de estos químicos, grupos de personas tienden a separarse y deambular solos por el bosque, haciendo más probable su paso por el área infestada. Anexo 299-3. Examen de material recolectado desde SCP-299 revela que la madera es frágil y en composición similar a datos purgados. Una célula individual de SCP-299 retendrá su naturaleza infecciosa y será capaz de reconfigurar un organismo completamente dado su contacto. Registro del experimento 299-1. Ítem. Vástago de maple, Acer-Sakcharum. Investigador, Dr. Censurado. Registro de prueba. Una muestra de material extraído de SCP-299 se introduce al vástago. Luego de 45 minutos, el vástago se ha convertido completamente en un espécimen de SCP-299, reteniendo su altura y tamaño aproximado. Brote incinerado. Ítem. Roble, Quercus alba. Investigador, Dr. Censurado. Registro de prueba. Un roble es trasplantado al área de contención de SCP-299. Luego de 3 horas, el árbol se ha convertido en un espécimen de SCP-239, manteniendo su peso y tamaño aproximado. Material extraído del nuevo espécimen es consistente con las muestras de los especímenes adyacentes. Ítem. Girasol, Elianthus anus. Investigador, Dr. Censurado. Registro de prueba. Se introduce una muestra de SCP-299 en un girasol. Luego de 10 minutos, la planta se ha convertido completamente en un espécimen de SCP-299, reteniendo su altura y tamaño. Los pétalos se han oscurecido y enrollado formando púas, consistentes con las ramas puntiagudas de SCP-299. Los zarcillos son frágiles e incapaces de atrapar objetos grandes. El tronco del espécimen se parte luego de introducir el pie del investigador. Restos incinerados. Ítem. Parra europea, Vitis vinifera, confinada en un macetero y creciendo en un enrejado de madera. Investigador, Dr. Censurado. Registro de prueba. Se introduce material proveniente de SCP-299 en una parra. Sujeto convertido en 30 minutos.
Sujeto se separa del enrejado, adoptando la naturaleza prensil de los zarcillos de SCP-299. Espinas sobresalen en el área de la raíz. Ítem. Resultados del experimento anterior, cerdo, sus domestica. Investigador, Dr. Censurado. Registro de prueba. Cerdo es introducido en el área de prueba. Sujeto muestra síntomas de agitación. Al investigar, sujeto es atrapado y restringido violentamente, sofocándose eventualmente antes de ser empalado por una punta. Se deja el espécimen en contención durante 3 días. Durante ese tiempo, los tejidos de cerdo y zarcillos se integran a la vid principal. Púas crecen de su base, las raíces se extienden y zarcillos crecen de ellas, ramas nacen en la parte superior del árbol, creciendo brotes y hojas. Espécimen fue incinerado. Notas. SCP-299 parece no limitarse a árboles. Plantas infectadas reaccionan de manera levemente diferente, dependiendo de su biología única. Sin embargo, todo espécimen se convierte finalmente en árboles de SCP-299 si se le da el tiempo de crecer y transformarse. Ítem. Venus atrapamoscas, Dionaea muscipula. Investigador, Dr. Censurado. Registro de prueba. Datos purgados. Anexo 299-4. Por órdenes de los 5, se ha solicitado que investigadores eviten experimentar con plantas carnívoras. Ítem. Cerdo, sus domestica. Investigador, Dr. Censurado. Registro de prueba. Material proveniente de SCP-299 fue inyectado en un cerdo. Cerdo comienza a chillar y moverse descontroladamente, hasta que cae en el suelo y convulsiona. Luego de su terminación, se observan pelos finos y similares a raíces creciendo en la zona inferior del cerdo. La piel del cerdo experimentó una transformación a material de SCP-299 desde el punto de inyección. Luego de 2 horas, se observó que el cerdo había convertido en otra instancia de SCP-299, completa con zarcillo y hojas. Sujeto incinerado. Anexo 299-5. Desde el Censurado. D. Censurado. D. 2000. Censurado. Los árboles en el área 299 han comenzado a desviarse de la forma estándar de SCP-299, con varios brotes que parecen ser flores blancas hasta 2 metros sobre el nivel del suelo. Siguiendo el protocolo, se envió personal de clase D para determinar si la nueva mutación era peligrosa. Al acercarse a las flores, los pétalos se desplegaron en zarcillos móviles que inmediatamente atraparon la cabeza de uno de los individuos de clase D, antes de tirarlo hacia el árbol. Todo el personal fue inmediatamente retirado de la zona y puesto en una cuarentena durante 48 horas. Se observa al sujeto emerger de los árboles aproximadamente 5 horas luego de haber sido atrapado, aparentemente sin daños. Sujeto fue puesto en cuarentena aislada por 48 horas de acuerdo a protocolo. El sujeto protestó vocalmente en contra de la cuarentena, manifestando que debía ver el sol. 10 horas en cuarentena, el sujeto pierde la conciencia y varias ramas de SCP-299 comienzan a crecer de su cabeza y torso. Sujeto fue neutralizado y luego incinerado junto a los brotes. Cambios en el protocolo de contención para responder a estos acontecimientos están siendo revisados. Procedimientos especiales de contención. El bosque de 200 metros de ancho que compone el SCP-299 debe ser contenido en un biódomo subterráneo, área 299, en el desierto de censurado. Cualquier otro espécimen encontrado debe ser incinerado. Ningún organismo vegetal debe entrar en contacto con el SCP-299 fuera del área controlada de pruebas. Sectores infestados por el SCP-299 deben ser consideradas zonas peligrosas de clase 8, bombardeadas incendiariamente de manera inmediata y monitoreadas durante 4 semanas. Toda infestación restante debe ser incinerada, como también la vida salvaje presente en el sitio. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.